existentes en su estructura cognitiva. Ya que en la aprehensión del vocabulario hay elementos y relaciones arbitrarias, este es el tipo de aprendizaje significativo que más se acerca al aprendizaje por repetición. A su vez hay dos tipos de aprendizaje de representaciones, el aprendizaje previo y el posterior a la formación de conceptos. La diferencia entre estos es que en el caso del aprendizaje de vocabulario conceptual, el sujeto antes de aprender el significado de la palabra tiene que aprender significativamente lo que significa el referente. El segundo tipo de aprendizaje significativo es el aprendizaje de conceptos. Oswald define a los conceptos como objetos, eventos, situaciones o propiedades que poseen atributos de criterios comunes y que se designan mediante algún símbolo o signo. Es en este tipo de aprendizaje que los conceptos son adquiridos a través de dos procesos, por formación o por asimilación. En la formación de conceptos, las características del concepto se adquieren a través de la experiencia directa, en sucesivas etapas de formulación y prueba de hipótesis. Sobre el ejemplo anterior podemos decir que el niño adquiere el significado genérico de la palabra, pelota, y que ese símbolo sirve también como significante para el concepto cultural, pelota. En este caso se establece una equivalencia entre el símbolo y sus atributos de criterios comunes. Es así que los niños aprenden el concepto de pelota a través de varios encuentros con su pelota y las de otros niños. El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el niño amplía su vocabulario, ya que los atributos de criterio de los conceptos se pueden definir usando las combinaciones disponibles en la estructura cognitiva. Así el niño podrá distinguir distintos colores, tamaños y afirmar que se trata de una pelota, cuando vea otras en cualquier momento. Y por último el tercer tipo de aprendizaje significativo denominado aprendizaje de proposiciones. Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que representan las palabras, ya sea combinadas o aisladas, ya que exige captar el significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones. El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias palabras, cada una de las cuales constituye un referente unitario y luego éstas se combinan de tal forma que la idea resultante es un nuevo significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva. Principio de la asimilación. Oswald define el principio de asimilación como la interacción entre el nuevo material que será aprendido y la estructura cognoscitiva existente que origina una reorganización de los nuevos y antiguos significados para formar una estructura cognoscitiva diferenciada. Esta interacción propicia su asimilación. Oswald señala que por asimilación entendemos el proceso mediante el cual la nueva información es vinculada con aspectos relevantes y preexistentes en la estructura cognoscitiva, proceso en que se modifica la información recientemente adquirida y la estructura preexistente. Entonces, el rasgo esencial del proceso de asimilación es la relación de la estructura de los materiales presentados para el aprendizaje y la estructura cognitiva de la persona que aprende. En este punto el autor establece en función de la relación jerárquica entre las ideas nuevas y las preexistentes tres formas de aprendizaje por asimilación. Por un lado tenemos el aprendizaje subordinado, que se presenta de dos maneras distintas. En ambos casos existe una idea supraordinada, más general, que incluye dentro de sí otras ideas subordinadas, de manera que pueden ocurrir dos situaciones al integrarse una nueva idea subordinada. La primera de ellas es la inclusión derivativa. En esta forma, la nueva información que se integra constituye una nueva extensión de la idea supraordinada sin cambiar los atributos de criterio del concepto. Entonces, supongamos que he adquirido un concepto básico tal como árbol. Sé que un árbol tiene un tronco, ramas, hojas verdes, y puede tener cierta clase de fruta, y que, cuando han crecido pueden llegar a medir por lo menos 4 metros de alto. Ahora aprendo sobre una clase de árbol que nunca había visto, digamos un árbol de pérsimo, que se ajusta a mi comprensión anterior del árbol. Mi nuevo conocimiento de los árboles de pérsimo se ata a mi concepto de árbol, sin alterar sustancialmente ese concepto. En segundo lugar se encuentra la inclusión correlativa. En esta, la nueva información se vincula con la idea supraordinada, pero es una extensión, modificación o limitación de esta. Los atributos de criterio del concepto incluido pueden ser extendidos o modificados por la nueva inclusión correlativa. Ahora, supongamos que encuentro una nueva clase de árbol que tenga hojas rojas, en lugar de verdes. Para acomodar esta nueva información, tengo que alterar o ampliar mi concepto de árbol para incluir la posibilidad de hoja roja. La segunda forma de asimilación es el aprendizaje supraordenado. En este caso, las ideas preexistentes se reconocen como ejemplos específicos de la nueva idea y se vinculan con ella. La idea supraordenada, más general,
se define mediante un conjunto de nuevos atributos de criterio que abarcan las ideas subordinadas que eran las preexistentes. Es por esto que, en palabras del autor, tienen lugar en el curso del razonamiento inductivo o cuando el material expuesto implica la síntesis de ideas componentes. Siguiendo el ejemplo del árbol, imaginemos que estoy familiarizado con los árboles peral, robles, manzanos, pero no sabía, hasta que me enseñaron, que estos son todos ejemplos de árboles caducifolio. En este caso, conocía ya muchos ejemplos del concepto, pero no sabía el concepto mismo hasta que me fue enseñado. Este es aprendizaje del supraordinal. Por último tenemos el aprendizaje combinatorio. La nueva idea es vista en relación con las ideas preexistentes pero no es más inclusiva ni más específica que ellas. En este caso se considera que la nueva idea tiene algunos atributos de criterio común a las ideas preexistentes, por lo cual la relación entre ellas pasa de ser jerárquica a horizontal. Por ejemplo, para enseñar a alguien sobre la polinización en plantas, usted puede ser que se relacione con el conocimiento previamente adquirido de cómo se fertilizan los huevos de peces. Entonces, para hacer un análisis ausubeliano de una situación de aprendizaje es necesario disponer tanto de la estructura lógica de la disciplina como de la estructura psicológica del alumno en esa misma área del conocimiento e ir introduciendo progresivas diferenciaciones en las ideas del alumno, acompañadas ocasionalmente de algunas generalizaciones y comparaciones. En definitiva, el aprendizaje de conceptos va de lo general a lo específico.